Hola amigos, hoy vamos a ver cómo hacer miniaturas o portadas para vuestros vídeos de YouTube. Y bueno, en mi caso estoy usando el programa de Photoshop CS4 y lo primero que tenemos que tener es preparados los elementos para nuestra miniatura o portada. Este es el fondo es a 1280 x 720 y bueno, podéis ver que en Photoshop se trabaja por capas. Cada vez que vayamos agregando un nuevo elemento, bueno, ahí podemos ver que los elementos se van agregando y van saliendo como fotografías sueltas, ¿no? Y podemos ver una, dos y la portada. Ahora lo que vamos a hacer es agregarla en capas para poder trabajar con ellas y empezar a hacer la miniatura. Seleccionamos todo, damos al botón de copiar y seleccionando el fondo damos al botón de pegar y podemos ver cómo se ha creado una nueva capa, layer. Vamos a redimensionar la fotografía, puesto que pues es mucho más grande que lo que es el fondo. Y bueno, vamos haciendo más o menos hasta llegar a la escala que queramos. En caso que se nos haya deformado no pasa nada, con este botón deja otra vez, digamos, el aspecto natural de la foto. Y luego apretando cualquiera de las esquinas para redimensionar, pues vamos ajustando ya lo que es pues la medida. Una vez que esté correcto, damos a aplicar. Bueno, ya tenemos, digamos, una de las fotos. Ahora vamos a agregar la otra, la de la camiseta negra. Lo mismo, damos al botón seleccionar, seleccionamos todo, edición, copiar, seleccionamos la foto del fondo, edición, pegar. Y como igualmente con la otra ha quedado muy grande, damos al botón de redimensionar y lo mismo, pues con una de las esquinas vamos dándole hasta dejarlo a la escala que queramos. Más o menos tenemos que dejarla, bueno, como antes hemos visto, este botón nos la deja en el aspecto natural. Tenemos que dejarla una igual que la otra. Así que más o menos hay que cuadrarla, que las cabezas sean igual de grandes, la altura de los hombros igual, la cintura. Bueno, ahí podemos ver como la foto de la izquierda es un poquito más pequeña, pues lo mismo. Bueno, damos a aplicar los cambios de la foto de la camisa negra y nos vamos a la capa de la foto de la camisa blanca para poder editarla. Ahí la hacemos un poquito más grande y cuando más o menos veamos que está pues más o menos la cabeza a la misma altura, los hombros, el cuello, la cintura, la podemos subir, bajar. Bueno, ahí le daríamos a aplicar y ya estaría, digamos, los cambios. Bueno, ahora vamos a quitar lo que es la pared y bueno, vamos a dejar solo lo que es la persona, que en este caso soy yo. Para ello vamos a hacer un zoom. Hacemos una ventana y con la lupa y vamos a empezar a recortar. Yo uso esta herramienta y apretando la tecla espacio podemos ir moviendo la pantalla. Podéis ver que bueno, esta es la herramienta de recortar. Vais dando clic, 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 clic y se va haciendo una línea que tiene que ser, digamos, por la silueta o el contorno de lo que queramos recortar. Es un poco laborioso, hay otras herramientas como la varita mágica y todo eso que te ahorran tiempo, pero si el fondo y lo que quieres recortar es un poco similar, por ejemplo son colores claros, pues a veces da error. Entonces pues si no es la silueta muy elaborada, tiene mucho contorno, mucho que recortar, yo suelo usar esto. Así que bueno, es un ratito, son 2 minutitos dando clic, no cuesta nada. Y ya estamos a punto de terminar lo que es el recorte. Solo resta unir por donde hemos empezado y donde hemos acabado. Lupa, ver full screen, ver toda la pantalla. Y ahora vamos a invertir la selección, porque ahora está seleccionado, digamos, nuestra silueta y queremos seleccionar el fondo. Y apretando la tecla suprimir eliminamos el fondo porque hemos, digamos, invertido la selección. Vamos a hacer lo mismo con la capa o la foto de la camiseta negra. Hacemos zoom para poder trabajar mejor y con la herramienta otra vez de recorte vamos a ir clicando por la silueta con mucho cuidado, pero a veces es inevitable equivocarnos. ¿Ves? Aquí estamos seleccionando por donde no toca. No se puede hacer nada. Una vez que nos hemos equivocado hay que cerrar selección y volver a empezar porque no podemos volver atrás. Es una faena, pero bueno, es lo que hay. Por eso hay que ir con mucho tiento y no equivocarnos a la hora de hacer clic, porque si no tenemos que volver a empezar. Pero bueno,
Una vez que hemos terminado, ponemos lupa, full screen y lo mismo. Vamos a invertir la selección para borrar el fondo. Invertir, la tecla suprimir y ya está. Bueno, en estos momentos tenemos ya la miniatura medio terminada. Pero bueno, tenemos que quitar aquí unos sectores que son de fondo que no hemos podido recortar antes porque no era silueta. Así que bueno, vamos a coger la herramienta lupa, hacemos zoom y otra vez con la herramienta recortar, pues recortaremos pues eso, los huecos que hayan que sean de fondo que no hemos podido recortar o eliminar antes. Este es uno y así con el resto. Es lo mismo. Seleccionamos y apretar la tecla suprimir. Bien fácil. Recordar que al apretar la tecla de espacio podremos movernos por la foto sin problemas. Así que bueno, ahí podéis ver. Y bueno, en este caso la parte de recortar es un poco más grande que el zoom que habíamos hecho. Así que apretando la tecla Alt podemos hacer zoom menos y ya pues acomodar la visión al campo para trabajar. Y nada, seguimos haciendo clic, 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 clic hasta terminar de seleccionar, apretamos suprimir y hemos eliminado ya finalmente todo lo que es el fondo. Revisamos cómo nos ha quedado y me parece que la capa de la camiseta blanca está un poquito más a la derecha. Bueno, vamos a intentar cuadrarla para que queden totalmente simétricas, la de la izquierda y la de la derecha. Bueno, así me parece que está más o menos bien. Corremos un poquito la de la derecha para hacer más espacio porque en el medio vamos a poner el título, digamos. Vemos que está a la altura, ponemos un poquito mejor la de la camiseta blanca, la subimos, perfecto. Bueno, ahora vamos a fusionar lo que es ambas capas. Damos a pegar hacia abajo y nos ha pegado ambas capas. ¿Veis cómo están ya, digamos, comparten capa? Bueno, ahora el siguiente paso es, vamos a ajustar lo que es el tono. Autotono, damos a autocontraste y damos a autocolor. Esto nos mejorará pues lo que es la luminosidad, el color, el contraste, todo de la foto. Yo lo suelo usar mucho y la verdad es que viene muy bien. Y ahora vamos a manejar, digamos, las curvas. Vamos a ponerlo a nuestro gusto. Para las miniaturas de YouTube yo aconsejo que sean imágenes claritas, porque si son oscuras no resaltan mucho la atención y bueno, se ganan más clics. Es un consejo, un truco mío, si la imagen es clarita, es clara. Y bueno, así que vamos dando la curva hasta que veamos que es clara, pero no, digamos, los colores siguen siendo los suyos. Bueno, aquí vemos que hemos mejorado un poco la claridad de la foto. El siguiente paso será darle unos efectos así de sombra y de resplandor, digamos, en los bordes. Yo suelo usar estas dos cosas y es muy simple. Señalo esta que nos da como una especie como de resplandor y señalo esta, la de arriba, que es la que nos da, digamos, la sombra. El ángulo lo pongo a 75, la distancia a 40, esto a 10 y el tamaño a 40. Le doy a OK y ya estaría. Pero vemos que se nos ha hecho una sombra en la parte superior que no queremos. Esto es porque hay como más fotografía en la parte de arriba, solo que no se llega a ver, pero sí que vemos su sombra. Bueno, damos a la herramienta de borrar y la eliminamos. Vale, vamos a poner lo que son las letras ya. Creamos una nueva capa, la herramienta del texto, más o menos por el medio, clicamos y vamos a poner un título sugerente. Bueno, ahí ponemos alineación, digamos, centrado y mi título, pues camisetas caseras. No es realmente el título que voy a poner en el vídeo, pero es muy corto y es sugerente y directo. Camisetas caseras. El que, digamos, no se dedica a ver los títulos y se dedica a ver solo las miniaturas, sabrá de lo que estamos hablando. Ve a dos personas con camisetas y con la palabra camisetas caseras y bueno, sabe de lo que va el vídeo. Bueno, ya tenemos lo que es las letras, la hemos hecho lo grandes que hemos querido y ahora vamos a darle un contorno. Se selecciona esto y se modifica. Yo le suelo dar más o menos 6-7 de contorno y en color negro, para bueno, que dé así un toque como que se resalte más.
Y digamos, pues ya estaría hecha nuestra miniatura o portada para el vídeo de YouTube. Solo nos queda guardar el proyecto por si queremos hacer algún cambio que veamos que no nos ha quedado como queremos o nos gusta. Elegimos el título, en este caso pues proyecto camisetas caseras, y lo guardamos. Esto tiene que ser en formato Photoshop. Damos a aceptar y ya estaría guardado el formato. Como podemos ver es este, que al darle doble clic se nos abriría el Photoshop tal cual lo estamos viendo ahora y podemos modificar lo que queramos. Y ahora vamos a guardarlo como JPG, que es como lo suelo hacer yo. Seleccionamos el formato de JPG y cambiamos el nombre o ponemos un nombre nuevo o el que sea. Y lo guardamos como calidad 12, que es la máxima. Damos a OK. Y bueno, pues ya estaría nuestra miniatura o portada terminada. Aquí podemos ver que está pues lista para subirse. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo, compañeros. Bueno, y si te han gustado las camisetas que se ven en este tutorial y quieres saber cómo se hacen, solo tienes que hacer clic en la imagen y verás cómo son muy fáciles de hacer y realmente muy económicas. Hasta luego, compañeros, un saludo. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.